Hola, con este vídeo vamos a repasar las fuentes históricas más importantes que os entran para la prueba de BAU de Historia. Vamos a empezar con la Constitución de Cádiz de 1812, que corresponde al tema 1 de nuestro temario. Bueno, cosas que podemos comentar de la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, que es la primera Constitución española. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812 en plena guerra de la independencia contra los franceses. Como fue promulgada el 19 de marzo, ya sabéis que popularmente se le conocía como la Pepa, porque el 19 de marzo es el día de San José. Y la gente, para decir que estaba de acuerdo con la Constitución de Cádiz, gritaba «¡Viva la Pepa!», que era como se le conocía vulgarmente. Bueno, esta Constitución es una de las más importantes, no solamente de España, sino de todo el mundo, porque con esta Constitución podemos decir que el objetivo era terminar con el antiguo régimen, es decir, con las monarquías absolutas, y comenzar con un nuevo sistema político y económico que le llamábamos liberalismo. Otra cosa que podéis comentar es que esta Constitución que se promulga en España durante la Guerra de la Independencia está inspirada sobre todo en dos constituciones anteriores muy importantes. La primera, la Constitución de los Estados Unidos de América, que es de 1788. Recordad que las 13 colonias de América del Norte, que eran inglesas, se habían independizado a finales del siglo XVIII. Y nada más independizarse, pues se promulga la Constitución de los Estados Unidos. Es una constitución que va a influir mucho en la Constitución de Cádiz. Y luego la otra constitución también muy importante que influye en la nuestra es la Constitución que se promulga en Francia, la primera, durante la Revolución Francesa. Concretamente la Constitución del año 1791, que era una constitución todavía de tipo monárquico, porque todavía se confiaba que Luis XVI pasara de ser un monarca absoluto a un monarca constitucional. Otra cosa importante que podéis decir es que esta Constitución de Cádiz pues fue redactada en las Cortes de Cádiz. Cádiz fue de las pocas ciudades españolas que no fue ocupada por los franceses, y allí los diputados de las Cortes de Cádiz se reúnen y redactan la Constitución. Entre estos diputados había personas que tenían ideologías políticas diferentes, había algunos que eran afrancesados, muy influidos por las ideas francesas, por lo tanto, había otros que eran monárquicos, es decir, que estaban sobre todo de acuerdo en la vuelta del rey Fernando VII, que acordaros que junto a su padre Carlos IV estaba en Bayona durante la Revolución Francesa. Había otros diputados de las Cortes de Cádiz que eran absolutistas, pero absolutistas moderados. En fin, había varias tendencias políticas dentro de estos diputados. No solamente se promulgó la Constitución, sino que también se redactaron leyes de corte liberal que iban unidas a la Constitución de Cádiz. Por ejemplo, en esta época se pensó abolir cosas como la Inquisición, por ejemplo, abolir el antiguo régimen, abolir los señoríos feudales que todavía existían en España en aquella época, limitar el poder de la Iglesia. Es decir, hay otra serie de leyes que acompañaban a la Constitución de Cádiz, leyes de tipo liberal, que también son muy importantes. Bueno, esta Constitución, aunque es la más importante de la época, es de las primeras donde se utiliza, por ejemplo, la palabra liberal. La palabra liberal pues da nombre pues a la nueva ideología política que se intenta imponer en toda Europa después del antiguo régimen. Liberal evidentemente viene de libertad. Pues estuvo vigente, sin embargo, no mucho tiempo en España, porque recordad que después de la Guerra de la Independencia en España vuelve la monarquía absoluta con Fernando VII,
y solamente hubo 3 años dentro del reinado de Fernando VII entre 1820 y 1823 en los cuales, en el llamado trienio liberal, la Constitución de Cádiz estuvo vigente. Por lo tanto, es curioso que a pesar de ser la constitución más importante de la historia de España, sobre todo por ser la primera, no estuvo vigente muchos años. Pasando ya a los artículos más importantes que tenéis en el documento, pues, por ejemplo, cuando se habla en el artículo 1 de que la nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, aquí tenéis que comentar que España todavía, en estos años, 1812, pues no solamente tiene el territorio europeo de España, sino también los territorios americanos que en esta fecha todavía no se habían independizado. Habla por primera vez de la nación española. Es una nación, dice en el artículo 2, que es libre, por lo tanto la idea de libertad, el liberalismo que hemos dicho antes, en contraste con el antiguo régimen y con la monarquía absoluta, y que además es independiente y que no puede ser patrimonio de ninguna familia. Se refiere sobre todo, lógicamente, a la familia real. El sistema político de esta Constitución es la monarquía constitucional y realmente es una Constitución escrita para el rey Fernando VII. Sin embargo, como hemos dicho, Fernando VII vuelve a España y lo primero que hace es derogar la Constitución de Cádiz. La soberanía, dice en el artículo 3, que reside en la nación. Por lo tanto, hablamos de soberanía nacional. Eso quiere decir que el pueblo español es el que tiene realmente el poder en España. Y, por lo tanto, la nación española es la que establece las leyes fundamentales, las normas. Y dentro de estas leyes, la más importante es la Constitución. Por supuesto, en el artículo 4 defiende la libertad civil, el derecho a la propiedad privada. Esto era muy importante ya desde la Constitución de los Estados Unidos de América. En el artículo 8, por ejemplo, habla de la necesidad de que todos deben contribuir al Estado, es decir, que todos deben pagar impuestos. Se intenta establecer el principio de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Recordad que en el antiguo régimen solamente pagaban impuestos el tercer estado, y que la nobleza y el clero tenían el privilegio de no pagar impuestos. Luego están los 3 poderes clásicos, la división de poderes, otra idea fundamental de la Constitución de Cádiz. Acordaros que esto viene de un ilustrado francés llamado Montesquieu, que en su libro El espíritu de las leyes dice que el Estado tiene que tener 3 poderes, no como en la monarquía absoluta que todo el poder es para el monarca, y que además estos 3 poderes deben ser libres e independientes y autónomos, que no se pueden mezclar un poder con el otro, que son el poder legislativo, que lo tiene el rey junto a las Cortes, el poder ejecutivo, que lo tiene el rey, y el poder legislativo, que lo tienen los jueces y los tribunales de justicia. Y luego insiste también, por ejemplo, en el último artículo, la importancia que para la nación española tiene la educación. Pensad que estamos en una España donde el nivel de analfabetismo es muy alto y se dice expresamente que se enseñará a los niños a leer, a escribir, a contar y el catecismo de la religión católica. Porque esta Constitución, aunque es muy liberal, es muy avanzada, desde luego, para la época, pero establece que la religión oficial del Estado será la católica, por lo tanto establece todavía un Estado confesional. Por lo tanto, texto muy importante, la Constitución de Cádiz, la primera Constitución española de 1812.